Hermanos, la palabra empeñada es lo más importante que hay y la pusimos para decirles que a partir de la Navidad y hasta el día de resurrección íbamos a estar predicando con toda intención y de una manera realmente poderosa, porque es poder lo que hay cuando tratamos de hacer, enseñar, predicar lo que dice la palabra de Dios acerca de la deidad de Jesucristo. No podemos quedarnos en esos días, en esas luces, en esos adornos y regalos y seguir adelante con la vida que no tiene sentido, que no sabemos ni a quién alabamos, ni en quién creemos. Tenemos que definirnos, tenemos que estar claros. Hubo un momento en que el Señor Jesucristo, incluso a sus discípulos, a los que estaban aprendiendo directamente de Él, de manera personal les dijo, ¿y ustedes quién cree que soy yo? No, Señor, la gente dice que tú eres acá y que tú eres allá. Sí, pero ustedes, los que me siguen, no hay manera de entender que alguien que diga llamarse cristiano, alguien que diga conocer al Señor, no tenga claro quién es Jesús. No es un niño nacido de una virgen y todo quedó allí con todos los milagros que vivimos y aprendimos con todas las profecías cumplidas. Se trata de algo más, mucho más. Se trata de todo. Jesucristo es todo, porque Jesucristo es Dios. Tristemente nos encontramos con personas que tratamos de conocer su estado espiritual, tratamos de evangelizar, compartirles el evangelio y siempre aparece, sobre todo en el mundo hispano, la clásica respuesta de Dios es el mismo. Todos tenemos un mismo Dios. Y se impone la pregunta, ¿pero quién es? Ese único Dios, ¿quién es? Y a mí me encanta decirles, se llama Jesucristo. Hermano, la fe cristiana se basa en un Dios que se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Vivió entre nosotros, llevó a cabo todo lo que pretendía para mostrarnos el cielo, la eternidad. Dice Juan cuando preparaba el camino para el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Usted puede que no crea en nada y nosotros le vamos a seguir amando. Usted puede que crea en algo equivocado y nosotros le vamos a seguir amando. Pero si usted de verdad quiere tener una relación verdadera, cierta, una relación que sea bíblica, que sea realmente salvadora, su Dios tiene que ser Jesucristo. Como lo fue para María, como lo fue para los discípulos, como lo declararon ellos, como lo declararon todos en la Escritura. Cristo, el único Dios, Dios hecho hombre, viviendo entre nosotros con una intención, con un propósito. Y aquellos de algunas religiones que dicen que cómo es posible, que dicen que nosotros creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un solo Dios, en tres personas, que podía haber sido las personas que quisiera, porque precisamente por eso es Dios. Pero que por amor, por mostrarnos su gracia, se hizo hombre, vivió entre nosotros para identificarse, para enseñarnos, para preparar todo, para morir y pagar por nuestros pecados. No puede ser, y la intención, mis hermanos, es que, les repito, lo que usted crea, lo que usted piense, nosotros le vamos a seguir amando. Pero en esta iglesia sus miembros creen que Cristo es Dios. Eso no está en juego. No hay discusión. Podemos hablar de muchas otras cosas que habla la Escritura, de cosas que no están claras, del final de los tiempos, de alguna que otra doctrina. Pero la deidad de Cristo jamás entrará en juego y eso define toda su relación con esta iglesia. Esta es una iglesia cristocéntrica. ¿Ok? Cristo es todo y es para todos y está en todos los que han creído. Ahora, cuando nosotros queremos llevar ese concepto a la mente y corazón, porque déjenme decirle, cuando yo daba mis primeros pasos visitando una iglesia y oía el evangelio, parece que no se explicaba bien esto, no se explicaba y para algunos puede ser que esto sea una repetición. Pues yo creo que hay que repetirlo una otra vez, porque como cantaba nuestra hermanita, esto es una verdad que ofende. Esto posiblemente sea la verdad que más ofende hoy en día. Donde quiera que usted se pare, donde quiera que la gente se ponga a orar, donde la gente mencione a Dios, donde quiera que la gente quiera ser espirituales, hay que decirle que Cristo es el camino, la verdad y la vida.
que no hay otro Dios. Y eso ofende. La gente quiere tener su propio Dios, la gente quiere creer a su manera, la gente quiere crearse otros caminos, otras ideas. Y el ser humano desde los mismos comienzos está enfrascado en esto, en querer tener un Dios que le satisfaga, un Dios que sea de acuerdo a sus planes y no a los planes de Dios. Y ofende. Yo les digo a usted que ofende, y tristemente ofende incluso a muchas personas que están en otra religión que no creen que Cristo es Dios. Definitivamente. Yo no sé cuál es el Dios de ellos. Yo no sé en quién creen ellos, que haya cumplido, haya mostrado, haya enseñado, haya probado y continúe haciéndolo, de que es Dios 100%. Aunque por un tiempo fuera hombre, también 100%. Vamos a usar el Evangelio de Juan hoy y en muchas otras ocasiones, aunque no siempre. No es una prédica en el Evangelio de Juan, es una prédica acerca de la deidad de Cristo. Pero no hay un evangelio mejor, porque con ese propósito Dios inspiró al apóstol, que el Evangelio de Juan, para mostrar la deidad del Señor, su divinidad, en la condición de Dios viviendo en hombre, de la encarnación. Yo creo que esto le va a poner el sello que necesita la celebración de la Navidad. No se trata de que estaba mirando las estadísticas y esta época, estas primeras semanas de enero, son las semanas más tristes en la vida de mucha gente, incluyendo de gente que dice que son creyentes. Estas son las semanas en las que ya se pasó la euforia. Ahora hay que devolver todo lo que me dieron, que no me gusta, me queda grande. Hay que empezar a buscar los recibos porque no me interesa ese regalo y hay que pagar los gastos que cometí tratando de complacer a la gente con regalos. Ya tengo que volver a trabajar, se acabaron los días sin trabajar y tristemente son días en que se manifiesta con mucho más que en otras épocas del año la depresión en las personas. ¿Por qué? Porque la Navidad no es en realidad lo que ellos piensan. La venida de Cristo, de Dios al mundo, fue para mostrarnos a nosotros que hay un Dios y que estuvo entre nosotros y vivió y nos mostró esa deidad. Nos mostró, a mí me encantan esas personas, sobre todo de allá, de los países de nosotros, especialmente de Cuba, que te dicen esos frijoles estuvieron divinos. Ay, ese flan le quedó a la hermana divino. Divino no hay nada, solamente Cristo. María no es divina, nadie vino del cielo, nadie dejó lo que dejó, nadie se encarnó, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y con Él el reino de los cielos, Él vino a mostrarnos el reino de los cielos. Pero ahí en el Evangelio de Juan, desde el mismo comienzo empezamos a ver esa verdad que tanto ofende, dada a conocer al mundo con una claridad meridiana. No hay que ser teólogo profundo para entender lo que está diciendo allí la palabra de Dios. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, los versículos del 1 al 5, son precisamente los que nos van a ocupar esta mañana. Porque es necesario, hermanos míos, que una vez y por todas esto quede claro. Si en su corazón hay la más mínima duda de que cuando hablamos de Jesús, hablamos del único Dios, entonces el propósito de la prédica es enseñarle que su concepto tiene que cambiar. Pero si así no es, tenemos problemas. Tenemos problemas porque eso es lo que caracteriza a esta iglesia. Esta iglesia no es caracterizada por el nombre de Bautista, esta iglesia no se caracteriza. Esta iglesia se caracteriza porque Cristo es la piedra angular, como puse a la hermanita allá en el website de la iglesia. Cristo es todo, Cristo es el dueño, Cristo es Dios, Cristo es nuestro Salvador y Cristo vendrá por nosotros. De ahí tenemos que empezar. Por eso Jesucristo le preguntó a sus discípulos, insistió, ¿quiénes creen ustedes que yo soy? Y esa pregunta se la tienen que hacer cada quien, cada uno. ¿Quién usted cree que es Jesucristo? Dice así la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 5. En el principio era el verbo, y mi Biblia dice verbo en mayúscula. Espero que la de usted también. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Oremos, Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite, Padre, que hoy sea el día en que definitivamente todos absolutamente tengamos el único concepto posible, bíblico y valedero de que tú eres Dios, de que no hay otro. Que cuando pedimos, cuando pensamos, cuando hablamos, cuando mencionamos a Dios, estamos hablando de ese Mesías, de ese Jesús, de ese Dios hecho hombre para venir a salvarnos. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados. Escóndeme a mí detrás de mi cruz y prepara de tu cruz y prepara los corazones de aquellos que escuchan. En Cristo Jesús. Amén, amén. ¿De dónde vino, mis hermanos, y quién era antes de hacerse hombre? Para mostrar quién es y a qué había venido. Esos tienen que ser conceptos que queden claros en el corazón de todos los que están buscando a Dios. El ser humano tiene que buscar de Dios, pero tiene que buscarlo donde está, donde es, en lo que es y donde Dios dice que Él se manifiesta. Y es en la persona de Jesucristo, como leía el hermano aquí esta mañana. Dios habló al mundo de muchas maneras. Usó a los profetas, usó sueños, usó infinidad de cosas, manifestaciones sobrenaturales a través de la naturaleza. Pero un día vino y nos habló a través de Él mismo. Él vino a hablar con nosotros. Él se hizo hombre. Y todo lo que necesitamos saber de Dios lo dijo Jesús. No hay manera de buscar otra vía. Cuando queremos saber qué dice Dios, qué quiere Dios, qué pretende Dios, qué planea Dios, hay que ir a las palabras de Jesús. ¿Ok? Pero cuando entendemos completamente el concepto de su deidad, nos damos cuenta que Jesucristo está hablando desde Génesis 1:1 hasta el capítulo 22 de Revelación. Entonces no crean en eso que dicen por ahí, no, porque en esa iglesia nada más se concentran en las palabras de Jesús, las que en algunas Biblias por ahí aparecen en rojo. No, toda la palabra de Dios es dada por Jesucristo. ¿Por qué? Por los conceptos que vamos a sacar de aquí, por los conceptos que aparecen en la misma palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo. Juan, uno de los, pudiéramos decir, de los discípulos que tenía, si queremos, una preparación un poco más elevada y una cercanía también un poco especial al Señor Jesucristo, es usado por el Señor para darnos a nosotros el concepto claro. Y cuando comienza el Evangelio de Juan, siempre le decimos a las personas que recién vienen a los pies de Cristo que comiencen leyendo las Escrituras si no la han leído por el Evangelio de Juan. Pero es chocante, yo reconozco que es chocante, pero es lo más importante que deben saber. Cuando una persona se enfrenta a la palabra de Dios, lo primero que ve en ella, allí es lo que dice Juan en esos primeros 5 versículos, la persona tiene el fundamento necesario. Nosotros somos fundamentalistas. Bueno, déjame decirlo mejor. Nosotros somos una iglesia fundamental, porque ya fundamentalista suena como espiritista, y nosotros no somos espiritistas, somos espirituales, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, porque la gente que tradicionalmente se llaman fundamentalistas, vemos que han caído en extremos. En extremos de todo tipo. No vayan a empezar a pensar ustedes solamente en extremos en cuanto a ser cerrados con relación a lo que dice la Escritura y en dogmas humanos y eso. Por el contrario, hoy encontramos fundamentalistas que se han resquebrajado, que se han aflojado y se han metido doctrina. Nosotros, la belleza del cristianismo, mis hermanos, es que todo tiene un término medio. Y el término medio lo da la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios habla de fundamentos. Por eso somos fundamentales. Y si hay un fundamento por encima de todos los fundamentos, dice la Escritura que el fundamento es Cristo. Si hay un fundamento por encima de todo, es la divinidad, la deidad de Cristo. Cristo es Dios hecho hombre y no hay otro. Ese es el fundamento número 1 y ese tiene que ser el todo en nuestros conceptos. Y eso nos va a permitir a todos poder entender la obra y mente de Dios. Lo primero que encontramos ahí, mis hermanos, es la eternidad del Señor Jesucristo. Miren lo que dicen los versículos 1 y 2. En el principio era el verbo. ¿Se acuerdan ustedes lo que leí el hermano? Dios habló a través de muchas personas y siempre dio su palabra, lo que es el verbo. La palabra allí original en el griego, eso es lo que se quiere decir, palabra. ¿Ok? La palabra era lo que se oía de Dios. Una que otra manifestación, un ángel, una cristofanía en el Antiguo Testamento, como las tenemos abundantemente,
déjenme decirle algo bien importante. Que Cristo tuvo sus manifestaciones en el Antiguo Testamento. No vino a vivir en la tierra, pero hubo manifestaciones de él. Y es lo que nosotros conocemos como la cristofanía o manifestaciones del Señor en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, y por eso nos agrada tanto la Biblia que usamos, porque creemos que el original, porque lo dice así el hebreo, aparece de esa manera. Pero qué tristeza cuando hay Biblias que no dicen eso. Si usted va al libro de Daniel en el capítulo 3, allí Nabucodonosor decide quemar a los amigos de Daniel y le ponen a un horno de fuego 7 veces más potencia de la original para quemarlos. Y ellos en la manifestación de fe más grande que yo encuentro en la Escritura dicen, no importa. Y si no nos salva Dios, nosotros no adoraremos a otro Dios ni nos inclinaremos a ninguna deidad. Cuando son puestos en el fuego, ni un pelo de su cabeza se quemó. Pero dice Nabucodonosor que él ve a 4 y solo puso 3 en el fuego. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Eso es una imagen de Dios hecho hombre allí. Y aparece en mi Biblia. Dice allí, en mi Biblia no, la Biblia que yo tengo, dice que Nabucodonosor vio que el 4 era el Hijo de Dios. No como otras Biblias, el hijo de los dioses o un hijo de los dioses. Nabucodonosor no dijo 3 cosas, dijo una y dijo que había visto al Hijo de Dios. Y como esas otras manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, y por tanto la palabra de Dios completa es la palabra de Jesús hablando al mundo. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice a continuación. Y el verbo era con Dios. El que hablaba era Dios, el que manifestaba todo lo que se podía saber del cielo, conocer del cielo, manifestarse del cielo, era dicho por Dios. Y el verbo era Dios. Era con Dios y era Dios. Era lo único que se conocía, era lo único que se oía. Era, además de las manifestaciones que hemos hablado, lo único que el ser humano podía decir. Me llegó lo que Dios dice a través de un profeta, me llegó a través de un sueño, me llegó a través de una manifestación. Todas las cosas habidas y por haber por las que Dios usó para hablar a los hombres constituían una palabra, constituían una expresión, incluso en cualquiera de los idiomas que Dios conoce, porque todos los idiomas fueron creados por Dios. Si era en hebreo, y si era a cualquiera le podía hablar. Si era un etíope, le habló al etíope, si era al que fuera, porque Dios puede hablar en el idioma que quiera. ¿Ok? Él creó los idiomas. Además los creó como castigo, ¿ok? Pobrecitos los americanos, porque en el cielo lo que se va a hablar es español. Yo no sé si ustedes lo saben. Pero los idiomas fueron dados por Dios. Cuando cuando los hombres quisieron ser igual a Dios y quisieron alcanzarlo a través de una construcción, a través de una torre, y Él los diseminó por el mundo y le dio lenguas diferentes, ¿verdad? Ahora bien, lo que se oía de Dios, lo que se sabía de Dios, se conocía a través de su palabra. Pero llegó el momento en que esa palabra pasó de ser palabra. Lo primero que quiero es que sepan que siempre que hubo Dios, hubo palabra. Y cuando Dios decidió hacer lo que hizo, lo comunicó a través de su palabra. Pero esa palabra ha sido tan eterna como lo es el mismo Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es eterno? Dios es eterno porque Dios ha existido siempre. ¿Cuál es el límite de la eternidad? Ni de manera futura ni de manera pasada la eternidad tiene un límite. La eternidad no tiene límites. Es eso, la eternidad. Y siempre existió la eternidad de Dios. Y cuando no existía nadie, lo que existía, lo que se supo, lo que se oyó fue la palabra de Dios creando. Y Dios dijo, sea el día tal, Dios dijo, sea el día más cual, Dios dijo, sea esto, sea lo otro. Y su palabra, aunque no hubiera nadie oyendo, fue lo que se conoció. Por supuesto que Moisés, por ejemplo, cuando escribe Génesis, si lo saca de la palabra de Dios que Dios le dio a él. ¿Ok? Lo oye lo sabe de lo que Dios le dijo a él, de cómo había creado todas las cosas. ¿Ok? Ahora, si Dios es eterno, Cristo es eterno. Porque es Dios, ¿verdad? Dice allí Juan, introduciendo su evangelio, en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Ahora, principio aquí que no quiere decir
que estuvo cuando Dios empezó a crear las cosas. Quiere decir que estuvo con Dios desde que Dios es Dios y Dios ha sido Dios siempre, por toda la eternidad. Fíjense ustedes que aquí aparece aunque hay un punto después del versículo anterior, pero aparece en mayúscula, aunque después de un punto usamos mayúscula, pero se refiere en mayúscula a Cristo. Sabemos en los versículos subsiguientes, que a lo mejor lo estaremos viendo en próximas ocasiones, que a quien se refiere Juan es Cristo, y Cristo ha estado con Dios porque siempre ha sido Dios, es una de las personas de Dios, y no quiere decir que estén separadas, siempre están unidas. Es una persona, es un Dios en tres personas, como lo puede ser cualquiera de ustedes. No serán personas muy dignas, como no la soy yo, pero cuando yo soy padre, soy una persona diferente, ¿verdad? Yo no los trato a ustedes como padres, mis hijos sí. Cuando yo soy pastor, soy una persona diferente. Cuando practicaba la medicina, era totalmente diferente. Personas diferentes, ¿verdad? Pero seguía siendo yo. Una manera de explicarlo, y hay 1000 maneras para explicarlo. Hay 1000 ejemplos para explicarlo. La misma agua existiendo en 3 estados, pero nunca dejando de ser agua. De manera que nosotros tenemos ese plan de Dios dado de una manera súper inteligente para que nosotros entendamos que eres un Dios en 3 personas, pero que en ningún momento son diferentes. El hombre en ocasiones, la carne en ocasiones, como en la cruz, hubo, pudiéramos decir, segundos en que se separaron por la suciedad de tanto pecado, por la suciedad de todo lo que el mundo por lo que estaba pasando el Señor Jesucristo, pero Dios sigue siendo Dios, Cristo sigue siendo Cristo, Dios sigue siendo Dios, y el Espíritu de Dios sigue siendo el Espíritu de Dios, sigue siendo Dios. De manera que nosotros tenemos ese Dios que entonces, según nos narra Juan allí en ese primeros 2 versículos, siendo solamente esa palabra, entonces estaba presente con Dios. El que estaba hablando, el que le habló a los profetas, el que le habló a todo el que oyó, fue Cristo. Y ese es el primer concepto que Pablo nos da allí. Nos habla de la eternidad de Jesucristo. ¿Desde cuándo existe nuestro Señor Jesús? Desde que Dios es Dios, y Dios ha sido Dios siempre por la eternidad. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 5, dice allí que ahora, oh Padre, glorifícate tú conmigo mismo, dice Jesús, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, no 3 meses, ni 2 meses, ni un año. Siempre que Dios existió, Cristo estaba allí con él. Y aquí el hombre hablando, sin separarse y sin dejar de ser Dios, nos está diciendo que él quiere, como hombre, que Dios se glorifique en todo, porque la gloria que él mostró antes de que viniera al mundo, quiere que nosotros la veamos. A veces cogen este versículo y muchos otros para cuestionar la deidad de Jesús. Porque si dice, oh Padre, no es Dios, es el Hijo. Bueno, déjeme decirle que Dios no tiene hijo. Decir en el mundo hebreo, en el mundo judaico, que el Hijo de Dios era uno solo. Y era la manera de representar a un humano que fuera al mismo tiempo a imagen y semejanza totalmente absoluto igual a Dios. Cristo lo que quiere es que el hombre que está en carne, además de ser Dios como hombre, manifieste la gloria que él tuvo cuando estaba con el Padre. No hay ningún problema en eso. Pero la gente lo ve como una debilidad de la Escritura para decir que Cristo reconoce que Él no es Dios. No, ¿saben por qué Cristo está diciendo esto? Porque Cristo quiere que nosotros seamos beneficiados, que nosotros podamos ver toda la gloria que Él y el Padre, que son uno solo, tenían antes de venir al mundo. Por nosotros le pide al Padre, glorifícate en mí, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Úsame como hombre para que todo lo que sea posible que el ser humano necesite saber y ver de ti, lo vean en mí. Y lo está haciendo por nosotros. ¿Y saben lo que hacemos nosotros? Lo cogemos para cuestionar la deidad de Jesús. Qué tristeza cada vez que abrimos la palabra de Dios. Vemos un versículo que no entendemos porque muchas veces lo que no tenemos es la dirección del Espíritu. Y lo que hacemos es con el versículo cuestionar lo que Dios dijo. Cuestionar lo que está claro para aquellos que sí son de Dios.
En la carta a los Colosenses, el capítulo 2, en el versículo 9, dice la Escritura, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que Cristo le pidió, Dios lo cumplió. En él vimos toda la plenitud de la deidad. Jesucristo no dejó en ningún momento de ser Dios. Todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos de él, lo manifestó en Cristo. Y todo lo que hizo probó, empezando por no pecar, probó que era Dios con nosotros. ¿Cómo es posible separar a Cristo de Dios? ¿Cuál era entonces la intención de un nacimiento virginal? ¿Cuál era entonces la intención de que no tuviera la sangre humana y tuviera la sangre de Dios? De que no tuviera pecado, y el único que no tiene pecado es Dios. Jesucristo no era un buen hombre, Jesucristo no era un profeta, Jesucristo era Dios. Tristemente, eso es lo que piensan muchas religiones. Un buen hombre, un hombre. Si Jesucristo era un buen hombre, déjenme decirle algo. Jesucristo mostró que era Dios a un punto que si no es Dios, se merece el Oscar más grande de la historia del cine americano. Porque lo fingió muy bien. No hubo nada, absolutamente nada, que no probara que era Dios. Nada. Empezando, no pecó. Y si alguien encuentra algo que piensa que Dios no hace, desde virar una mesa para imponer disciplina porque Dios castiga y Dios se pone bravo, hasta sanar con los más increíbles milagros, no solamente para sanar, sino para cumplir con su voluntad cuando quiso hacerlo. De manera que en él, corporalmente, de manera física, vimos todo lo que necesitamos ver de Dios. Cosa que ningún hombre ha hecho, cosa que ningún hombre ha podido mostrar. Nadie ha podido, ni desde un nacimiento como el de Jesús, ni de una resurrección de entre los muertos. A Benedicto le cerraron la tumba y de allí no va a salir. Lo siento por los que creen que el Papa también es divino. Porque el Papa, los papas, yo tengo que decir, los papas dicen que son los enviados de Dios aquí en la tierra. Que ellos son ese paracleto que Cristo ama, que ellos son los enviados, que ellos se están dando condiciones de divinidad. Por cierto, nos enseñan también que de alguna manera María es divina. Y no es verdad. Y no son ellos solos, hay infinidad de religiones, hay infinidad de creencias que ponen en cuestionamiento la divinidad de Jesucristo como el único Dios. Ahí en la primera carta de este mismo evangelista, de este mismo seguidor de Jesús, Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 2, la Biblia dice lo que era desde el principio, pero no estamos hablando del principio de la creación. Estamos hablando de ese principio sin principio, que es la eternidad. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos conocido tocante al verbo de vida. Dice ahí el mismo Juan. Y en el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la vimos. Y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual vino a través de Jesucristo. Jesucristo es eterno. Jesucristo ha existido siempre. Jesucristo ha estado con Dios siempre porque es Dios. En segundo lugar, mis hermanos, Jesucristo además es el creador de todas las cosas. Él no estuvo aparte, Dios no lo puso a un lado para crear. Él es Dios y Él creó todas las cosas. Hay una manera siempre de que poderle explicar a la gente el porqué de Dios. Una manera que yo uso, muy pudiéramos decir, muy infantil. Pero a veces las mentes necesitan de esas pudiéramos decir, maneras de explicar para poder entender las cosas. Que la gente que cuestiona por qué vino al mundo, para qué vino al mundo. Nosotros somos su obra cimera, la creación de Dios. Él lo creó todo y nos creó a todos nosotros. Pero no lo entendemos así. Definitivamente nosotros nos apartamos y el desorden ha llegado a límites realmente y yo no sé hasta dónde va a llegar. Pero todo parte del hecho de creer que no tenemos un Dios que nos creó. Una niña y su padre paseaban por un jardín y
Y el padre se pone bravo porque el jardín estaba siendo destruido por las hormigas. Y le da una patada a esos hormigueros gigantescos y horribles que se hacen en los patios. Bravo. Y la niña le dice, ¿por qué estás bravo, papá? Y le dice, porque las hormigas están destruyendo la hierba, la grama y las flores. Y le dice, papá, háblale a las hormiguitas. Explícale, no las maltrate. No las destruya, háblale. Dice, ellas no me entienden porque no conocen mi idioma. Papá, ¿y por qué no te haces una hormiguita y vas y les hablas para que te entiendan? Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Para que el desorden en el que nos hemos metido desde el mismo momento de la caída, supiéramos, entendiéramos que tenías que pagar por ello, que teníamos que morir, para que entendiéramos que había solución. Él vino a hablar con nosotros. La gracia de Dios manifestada en que el hombre tiene al fin conocimiento de Dios y puede tener una relación con Dios porque es el creador de nosotros. Podemos vivir como nos dé la gana, pero no podemos negar que fuimos creados por Dios. Y el que nos creó nos dio una norma, nos dio una manera de vivir, nos enseñó cómo Él quería que existiéramos. Cristo es el creador. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay otras partes de la Escritura que esto se explica mucho mejor. Por ejemplo, en Colosenses 1, los versículos 15 y 16 dice la Escritura, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, que no quiere decir que fue lo primero creado. Primogénito de toda criatura no quiere decir todo lo creado, quiere decir que existe antes de que todo fuera creado. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, dice el versículo 16, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. A veces creemos que todo fue creado por Él, pero nos resulta muy difícil creer que todo fue creado para Él. A veces pensamos que las cosas fueron creadas para nosotros. Para nosotros hacer lo que nos dé la gana, cogernos la gloria, usarlas como queremos. Y fueron creadas para la gloria de Él, para exaltar su nombre, para vivir por Él. Y el ser humano se apartó de todo eso. Todo el mundo, muchos creen que sí, que fue el creador de todas las cosas, pero no que todas las cosas fueron creadas para Él. Es ahí uno de los graves problemas. En 1 Corintios 8:6 dice la Escritura, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre de quien son todas las cosas, y nosotros en Él y un Señor Jesucristo. De manera que nosotros podemos tener esa relación con Dios solamente a través de Cristo. Y Cristo puede vivir en un pueblo que no se limita a dos personas, son tres. Y ese Espíritu de Dios, que es Dios mismo, puede vivir en nosotros si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Esa es la única condición. Ahí no hay teología profunda, nada fantasmagórico, ni nada que adivinar, ni cartomantismo, nada. Arrepentido de tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios viviendo en nosotros. ¿Que somos perfectos ese día? No, eso no es verdad. Que nosotros no vamos a ser Dios, tampoco. Que vamos a estar luchando porque ahora tenemos una nueva naturaleza, la espiritual. Eso sí es verdad. Pero Dios vive en nosotros. Es la única manera de que el ser humano puede tener una relación. Yo recuerdo cuando era jovencito, una monjita me dijo que yo era hijo de Dios y yo dije para mis adentros, ella no sabe las cosas que yo hago para decir que yo soy hijo de Dios. No somos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la Escritura, ¿verdad? También allá en el Evangelio de Juan, en ese Evangelio que estamos estudiando, pero en el capítulo 14, los versículos del 5 al 8, dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Como hay gente todavía esperando para ver al Padre, el viejito de la barba blanca sentado allá en el trono. Lo que vamos a ver es a Cristo. Viniendo primero por su iglesia, después reinando. Cristo nuevamente con nosotros. Pero
yo le digo, cristianos maduros de años y que yo los respeto mucho, todavía están pensando que un día vamos a ver a un viejito de barba blanca sentados allí nosotros y esperando por nosotros. Si tiene barba blanca y viejito, yo no sé, pero es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, dícele Jesús. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Tratando de que entendiera al discípulo cuánta evidencia había por lo que dice, por lo que hace, de que era Dios con nosotros. No tenemos ningún problema en explicarle a la gente. No tenemos ningún problema en aquellos que todavía tienen la duda de sentarnos y decirle y mostrarle todo lo que Cristo ha hecho. Pero no podemos seguir con la duda, la más mínima duda en nuestra mente de que estamos delante de Dios, de que esa Navidad fue para que conociéramos de Dios. Cristo es eterno, Jesús es el creador y también es la vida. Déjenme decirle, a manera de conclusión, antes de decirle lo que les voy a decir, que quiero que se lleven algo para la casa esta mañana, es que si usted no conoce del Señor Jesucristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados y Él no le ha dado el Santo Espíritu, usted no vive. Usted existe como existe ese banco. La vida es Cristo. Si no tienes a Cristo, andas por el mundo, muertos en delitos y pecados, existiendo, tratando de cumplir con todo aquello para lo que te creó, tratando de inventar cosas para las que no te creó, tratando de hacer cosas que nunca dijo, viviendo como puedes, como te exigen en Estados Unidos. Primero vivías como te exigían en tu país, ahora como vives en Estados Unidos, y así tratas de adaptarte, pero en realidad no tienes vida, porque Jesucristo es la vida. Y no es la vida de hoy, ni de mañana, ni de 70, ni de 80. Jesucristo es la vida y la vida de siempre. Jesucristo es la vida eterna. Dice los versículos 4 y 5. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Tú puedes andar y existir, pero andas en tinieblas. No andas en la luz. En lo que a lo espiritual se refiere. No vives en una luz, vives ciego. Es increíble. Yo recuerdo, hermanos míos, que solamente Cristo viviendo en ti, en el Espíritu, es lo que te trae a un entendimiento. Muchas veces la gente quiere entender la Escritura sin tener el Espíritu de Dios. Y la obra del Espíritu Santo es que tú entiendas lo que está escrito, lo que Dios dice, lo que Cristo dice. Cuando a mí me regalaron mi primer Nuevo Testamento de bolsillo, allá en Cuba, yo no entendía nada. Los libros de medicina de qué tamaño son y todos los entendemos y todos pasamos las pruebas, ¿verdad? Y las probamos y de otras cosas, pero aquel pequeño libro de bolsillo yo no lo entendía porque no tenía el Espíritu de Dios. De manera que si no tienes el Espíritu de Dios, no entiendes lo que Dios dice, no tienes luz, tienes tus conceptos, tienes tus ideas y eso es oscuridad. Lo que el hombre dice que es real, lo que el hombre dice que es verdad, lo que el hombre dice que él ha creado, que él ha provisto, eso es oscuridad. Es triste ver a millonarios, científicos, sea Elon Musk, sea quien sea, hablar y decir, qué pena que todavía viven en oscuridad. Pero pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Mira todo lo que han creado, mira todo el dinero que tienen. Viven en oscuridad. No tienen vida. La vida es Cristo. Cuando ellos te explican todo lo que hacen científicamente, lo que logran, y tú le dices, déjame explicarte lo más grande que ha sucedido, la ciencia, las manifestaciones, el invento más grande, míralo, aquí está. Te dicen que esto no sirve. Te dicen que esto no es posible. Pero te quieren convencer entonces que se puede hacer electricidad de aquí, de allá, e ir a Marte, y sí, son emprendedores y lo van a lograr y lo van a luchar. Pero cuando tú le dices que se puede vivir eternamente, que se puede conocer lo que es verdaderamente la vida y tener una relación con Dios, el Creador, te dicen que no, que eso es fantasía. Te dicen que es fantasía. Hermano, yo he oído cristianos en las iglesias decir, cristianos, que la historia del arca de Noé, que la historia del pez que se tragó al enviado de Dios, son historias para niños. ¿Verdad? ¿Eso es lo que tú crees?
Sí, esas son historias que se cuentan en la escuela, en la iglesia, en la escuela dominical de la iglesia para los niños. Y te lo dicen en la televisión, hombres que dicen llamarse cristianos, te dicen que es imposible que nada de esas cosas pasen. Yo no sé en el Dios que creen, yo no sé qué fue lo que pasó en su vida, pero te dice que creen en Dios. Cristo es vida, mis hermanos, lo dice Juan allí, es lo primero que nos habla. Si Dios es algo, es vida. Y eso es lo primero que necesitamos, vivir. Necesitamos vida, ¿ok? En el Evangelio más adelante, en el capítulo 5, en el versículo 26, dice Juan, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo. Ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Que tiene al Hijo, tiene al Padre y por tanto tiene vida. Jesucristo dijo, yo soy la vida, yo no soy una vida, yo soy parte de la vida, yo soy la buena vida, yo soy toda la vida. Y por la eternidad. En el Evangelio de Juan también, pero en el capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 8, versículo 12, dice, y otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Usted puede que abra los ojos todos los días, pero usted vive en oscuridad si no tiene a Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es eterno, es el creador y es además la vida. Yo no sé cuál es su concepto, yo no sé cuál es el concepto con que usted vino acá hasta mañana. Yo no sé, pero no existe manera de decir que conocemos que somos hijos de Dios si no aceptamos que aquel que nació en Belén es Dios, 100% Dios y 100%. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca
de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.